compañeros, compañeras, le damos la bienvenida a esta actividad que desde Nueva Opción hemos organizado a 47 años del último genocidio. Invitamos a dos compañeros para que nos ayuden a pensar un poco el proceso, ¿verdad? En este caso hemos invitado a dos compañeros, militantes ellos. En el primero de los casos voy a presentar al compañero Eduardo Suárez. Él es un compañero de profesión, abogado, pero obviamente que su figura no se agota en esta profesión, sino más bien reivindicamos su carácter de militante. Militante él en los 70 en la organización Montoneros, actualmente militante de la organización Convocatoria Segunda Independencia. Así que bueno, le damos la bienvenida al compañero y a sus compañeros de organización también. También le damos la bienvenida al compañero Daniel Papalardo. Daniel también es de profesión abogado, como también el caso de Eduardo. La figura de estos compañeros no se agota en su profesión, sino más bien lo que reivindicamos es su carácter de militantes, ¿verdad? Daniel fue militante en los 70 de la organización el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, así que para nosotros desde Nueva Opción nos parece más que importante que hoy los compañeros nos ayuden a pensar a 47 años de este último genocidio en la Argentina. Solamente mencionar que cuando pasábamos por las cruzadas, invitando a los compañeros, al menos tratábamos de poner en tensión algunas narrativas que se han ido instalando en los últimos tiempos. Queremos hablar con los compañeros y problematizar acerca de la idea de nunca más. Nosotros pensamos que la idea del nunca más hay que desterrarla, no solamente por el lugar que significó en su momento, ¿no?, como propuesta de la burguesía ese nunca más. Nosotros más bien desde Nueva Opción pensamos en el legítimo derecho de intentar al menos subvertir un orden injusto, ¿verdad? Así que bueno, invitamos a estos compañeros que hoy en día se siguen manteniendo dentro de las banderas del anticapitalismo, del antiimperialismo, y también los invitamos porque consideramos que nos van a aportar elementos para seguir pensando en la necesidad de una transformación social y la necesidad de poder generar algo superador de este capitalismo tan desigual. Así que bueno, le cedemos la palabra a los compañeros. También ahí tenemos dos libros que son producción del compañero Daniel Papalardo, así que bueno, hay libros también en la mesita para todos aquellos que quieran conocer un poco de su obra. Después también al finalizar la actividad vamos a leer ahí un cálido saludo que nos ha enviado el compañero Herman Schiller. Lamentamos que en el día de hoy no pueda estar por una cuestión de salud, pero siempre lo vamos a tener presente para una próxima actividad, ya que consideramos que es importante seguir construyendo la memoria con quienes no han abandonado la lucha, ¿verdad? Así que bueno, les cedo la palabra a los compañeros y les pido un aplauso de bienvenida. Bueno, gracias compañeras, compañeros por estar presentes, gracias a la agrupación estudiantil Nueva Opción por invitarnos. Lamentamos lo de Herman, pero yo suelo ser chofer de Herman, así que la próxima vez se arma una charla solo con Herman, yo soy chofer de él, así que lo dejo acá y después lo voy a tomar un café y lo vengo a buscar. Ojalá pueda venir, sí, esperemos que se dé. Y también un gusto estar con Daniel, a quien lo saludo no como un colega, sino como un militante también de una organización revolucionaria. La verdad es que es un gusto. Para entrar en tema, como dijo Paola, yo milito hoy en Convocatoria Segunda Independencia. Nosotros somos una organización anticapitalista, antiimperialista, pero también somos una organización profundamente americanista, profundamente latinoamericanista. Nosotros abrevamos en la historia latinoamericana, que no siempre es fácil, sobre todo a veces con las variedades de izquierdas que hay en la Argentina, ¿no? Nosotros entendemos en ese sentido que hay en nuestra América hace 500 años se inició un proceso de guerra, un proceso
de guerra de saqueo, de guerra de rapiña, de invasión, y que esa guerra seguirá hasta tanto el último colonialista o el último imperialista se vaya a nuestra América. Esa guerra se desarrolló durante muchos años en términos muy violentos. Entendemos que en nuestra América no solo había millones de seres humanos, sino que además había seres humanos que vivían con mucha dignidad y mucha felicidad. Eso fue alterado por el colonialismo, tanto español, inglés, francés, portugués, y durante prácticamente 300 años hubo una guerra de resistencia muy violenta que terminó en uno de los peores genocidios. Millones y millones de seres humanos que vivían en nuestra América fueron exterminados o sometidos a la esclavitud. ¿Qué tiene que ver esto con el 24 de marzo? Bueno, nosotros, por lo menos para nosotros, el 24 de marzo en todo caso es la culminación de un proceso y por eso hacemos referencia expresa a esto. Con el advenimiento y la derrota definitiva o parcial de los pueblos originarios, sobre esa derrota y sobre ese genocidio se constituyó prácticamente el colonialismo que duró hasta principio del siglo XIX. Nosotros nunca dejamos de reivindicar las luchas anticolonialistas, las luchas de resistencia de los pueblos originarios. Siempre decimos hipotéticamente en nuestros documentos, en nuestras intervenciones, si un compañero nuestro se pudiera trasladar en el túnel del tiempo hasta 1500, 1600, 1700, estaría resistiendo con los pueblos originarios en muchos lugares de nuestra América, pero sobre todo en la Argentina, ¿no? Estaría seguramente con los levantamientos de los calchaquíes, y posteriormente cuando ya se produce la constitución de las estructuras administrativas, estarían seguramente luchando contra la representación del rey y del virrey en el Río de la Plata y en otros lugares. Una vez que concluyen las guerras de liberación, las guerras de emancipación, nosotros vemos que en la Argentina, una vez concluidas, guerras que nosotros por supuesto reivindicamos, tanto los preparativos de esa guerra como lo que surge después de la declaración de nuestra independencia. Es decir, para nosotros es como si fueran nuestros propios compañeros, Belgrano, San Martín, Moreno, Castelli, es decir, los próceres que llevaron adelante la lucha emancipatoria es como si fueran nuestros. Es como si fueran nuestros propios compañeros y no dudamos que si un compañero nuestro estuviera ahí, seguramente estaría incorporado en los ejércitos de Juan Azurduy, de Güemes o del general San Martín. Terminadas las guerras de la independencia, aparece ahora sí algo que cada vez tiene más que ver con la dictadura militar, que es la constitución como Estado, y por lo tanto las clases dominantes que antes eran españolistas o que en su momento boicotearon el proceso de independencia, hoy se hacen fuertes, sobre todo en Buenos Aires, sobre todo a partir de el dominio económico y la constitución 20 o 30 o 40 años después de la guerra de independencia ya de instancias de dominación. Una de ellas el ejército, las fuerzas armadas. Es decir, lo que hasta la guerra de la independencia era un ejército popular, un ejército integrado por oficiales y tropa, productos del pueblo, y con los intereses del pueblo y con los intereses de la emancipación, eso ya para 1840, 1850 no existe más. Es decir, nuestros próceres son derrotados o son muertos o son exiliados. Se inicia todo un proceso de guerra interna contra nuestros caudillos federales que levantan las banderas de la independencia económica, que levantan los intereses populares de sus provincias, de lo que posteriormente o en ese momento fue las Provincias Unidas, y se inicia en ese proceso también un proceso de genocidio donde prácticamente son exterminados nuestros caudillos que también reivindicamos como propios, ¿no? Chacho Peñalosa, Felipe Varela, es decir, caudillos que levantaron banderas de independencia, de emancipación,
de justicia social y sobre todo de independencia económica de las burguesías porteñas que se habían afincado básicamente en Buenos Aires y además hecho dueños de uno de los principales poderes económicos, que era la aduana. A partir de ahí el ejército argentino, las Fuerzas Armadas Argentinas pasan a ser ejércitos al servicio de la burguesía. Altos oficiales y mercenarios europeos, prusianos, austríacos, es decir, son traídos para constituir el ejército. El mismo ejército después arrasa Paraguay en uno de los más grandes genocidios que se han producido después de la independencia de nuestro país. El mismo ejército que produce las campañas al desierto, las 2 o 3 campañas al desierto exterminando a nuestros pueblos originarios. Ese ejército ya es un ejército al servicio de la oligarquía. Es decir, nunca más, a partir de 1880, 1890, nunca más las Fuerzas Armadas pueden ser integradas por los sectores populares. Los sectores populares en todo caso no pasan de ser parte de la tropa o de los suboficiales, pero nunca más, a diferencia de otros lugares de nuestra América donde sí ha ocurrido eso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro ha sido Venezuela, donde un Chávez es producto justamente de la posibilidad concreta de que sectores populares puedan ingresar a las Fuerzas Armadas. Entonces, entrado ya el siglo XX, nosotros asistimos ya a la manifestación más clara de la lucha de clase y lucha antiimperialista en nuestro país. Para nosotros, para Convocatoria Segunda Independencia, el prisma, el parámetro con que vamos a analizar la historia latinoamericana, la historia argentina y sobre todo los últimos 100 o 150 años de historia argentina, siempre va a ser el prisma de la lucha de clase y la lucha antiimperialista. Es decir, no tenemos otra manera de analizar la historia que no sea a partir de la lucha de clase y de la lucha antiimperialista. No concebimos otra forma. Hay otras, sobre todo las que nos enseñan en la escuela secundaria, en la primaria o en la universidad, con una historia desilvanada, deshilachada, con una historia que nos cuenta nombres, fechas, personas, pero que están desdibujadas de esto que para nosotros es esencial, que es la lucha de clases y la lucha antiimperialista. Ya en el principio del siglo XX, nosotros reivindicamos en todo este proceso de industrialización que sufre la Argentina, que se lleva adelante también sobre la sangre de miles y miles de habitantes de nuestro país que fueron exterminados, como decía antes, en las guerras civiles, en la guerra del Paraguay, nuestros hermanos originarios, los pueblos afroascendientes que son traídos y exterminados no solamente en un proceso de esclavitud, sino además en montones de situaciones, la fiebre de Barbarilla, las guerras internas, etc. Bueno, sobre eso, las clases dominantes argentinas inician el proceso de inmigración, nuestra propia Constitución, nuestro propio preámbulo dice que el Estado argentino va a promover la inmigración europea. No dice la inmigración de los bolitas, de los paraguas, de los chilenos, no, la inmigración europea. Esa era la cabeza de la dirigencia oligárquica colonialista y proimperialista de los Sarmiento, de los Mitre, de los Roca, es decir, la inmigración europea. Todo ese proceso de industrialización de 1910 hasta 1940, 1950, todo ese proceso de industrialización, efectivamente, de industrialización y de ocupación de lo que sería el desierto, el campo, las tierras más fértiles, se lleva adelante también con este tipo de inmigración. Pero ahí nosotros decimos que un poco le salió el tiro por la culata a las clases dominantes argentinas. Ellos pensaban, a criterio nuestro, que quienes
tenían quienes iban a venir, iban a ser los europeos ricos, digamos, o cultos. Los países bálticos, los países nórdicos, anglosajones, y en lugar de eso vino la inmigración pobre, los tanos, los gallegos, los vascos, los catalanes, los turcos, los moille, y junto con esa inmigración vino también la ideología. Esa ideología que nosotros también reivindicamos. Si un compañero nuestro hubiera estado en 1920, 1930, 1910, seguramente estaría luchando para conformar las primeras organizaciones sindicales, estaría colaborando con los anarquistas, con los comunistas o con los socialistas, estaría formando, luchando en esa lucha de clases que ya era clara, que era más evidente, que era más abierta, ¿no? Y en ese periodo también se produce algo que también nosotros reivindicamos, que hay como una mezcla que produce un salto muy grande de calidad en esas luchas anticapitalistas y antiimperialistas, porque hay como una mezcla entre estos sectores que venían de Europa, del Medio Oriente, de la Europa oriental, de la Europa central, y los sobrevivientes de nuestros gauchos pobres, de nuestros pueblos originarios, de nuestros paisanos, el famoso cabecita negra que venía en 1920, 1930 a ocupar las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, lugares donde industriales, y ahí se produce una especie de crisol que produce un salto de calidad muy grande en las luchas. Esas luchas nosotros las reivindicamos como propias, las reivindicamos como nuestras también. Y ahí llegamos a uno de los procesos que es imposible en este desarrollo histórico obviar, no mencionar, y sobre todo no tratarlo también desde el punto de vista de la lucha de clase y la lucha antiimperialista, que es el peronismo. El peronismo, en nuestra concepción, en nuestra idea de convocatoria de segunda independencia, nace a la vida política en este periodo del desarrollo industrial, de la confluencia de los sectores también inmigrantes de 20 o 30 años antes con los sectores inmigrantes internos. Nace a la vida política argentina con un concepto muy particular, muy específico, que es una alianza de clases. El peronismo tiene la comunidad organizada como el objeto principal de su aparición, que sería una especie de comunidad, de Estado, en el cual las clases sociales no se enfrentarían entre sí. Las clases sociales discurrirían por caminos paralelos, por caminos separados, y el Estado peronista, un supraestado peronista, anticolonialista, probablemente también anticolonialista en el sentido, y con un alto grado de independencia, en el sentido de que iba a hacerse de todos los recursos naturales y nacionalizar prácticamente gran parte de los bienes comunes, era el que tenía que regular los intereses de las clases en teoría enfrentadas. Ese proyecto se desarrolla un tiempo, pero no puede evitar la lucha de clase, porque además la lucha de clase y la lucha antiimperialista es inevitable, aún en los peores momentos, aún en los momentos más duros de la conciencia, aún en este momento donde, no sé, un Milei puede tener el 20% de los votos, aún en el nivel de conciencia más bajo, la lucha de clase y la lucha antiimperialista es inevitable. Porque tiene que ver con una cuestión de la ciencia, es decir, los intereses de clases sociales es muy difícil conciliarlo, yo diría imposible. Entonces, imagínense en ese periodo, yo daba un ejemplo la vez pasada cuando estábamos con Pablo, el dueño de la Terrabusi, el dueño máximo, peronista, y el obrero de la Terrabusi también peronista, ¿no? Entonces, es imposible porque son clases sociales que se enfrentan, y esa lucha de clases se empieza a desarrollar en el peronismo desde su inicio, desde el primer día. Si no la puede parar ni siquiera el propio Perón, y de alguna manera podemos decir que las contradicciones
empieza a desarrollarse en términos económicos en el peronismo, en términos de sectores que tienen intereses sociales distintos. Sin embargo, cuando el peronismo cae, cuando termina la guerra en Europa, cuando los gringos, los norteamericanos, los gringos, los europeos son dueños de una parte del mundo, ustedes saben, termina la guerra en Europa, la gran guerra patria, como se la conoce, se la conocía en la Unión Soviética, el ejército rojo prácticamente casi llega hasta el Atlántico. Sí, de alguna manera el imperialismo tiene que intervenir, porque si no el ejército rojo llega hasta el Atlántico. Es decir, hubiera ocupado toda Europa. Una guerra ganada por el glorioso ejército rojo. Bueno, los gringos vienen por sus fueros. ¿A dónde vienen por sus fueros? Y vienen por sus fueros, entre otros lugares, a nuestra América, América Latina. ¿Y con quién negocian en América Latina? No van a negociar con la clase obrera, negocian con las burguesías peronistas y no peronistas, con las burguesías financieras, económicas, industriales, entre ellas parte de las burguesías peronistas. El peronismo cae prácticamente sin pena ni gloria, pero 1 o 2 años después se inicia uno de los procesos más ricos en la historia argentina de lucha de la clase obrera y también de historia en el peronismo, lo que se llamó la resistencia peronista, que dura alrededor de 17, 18 años, ¿no? En ese periodo, que para nosotros es muy importante y ya tiene que ver casi directamente con lo que ocurre en el 76 con el golpe, prácticamente la explicación, en ese periodo empiezan a aparecer por primera vez en el seno del peronismo organizaciones revolucionarias, organizaciones que pretenden expresar a la clase obrera, que son independientes de las estructuras burocráticas burguesas del peronismo, que son independientes del propio Perón, y que llegan después, 20 años después, sus hijos o sus nietos son más independientes aún de Perón, lo enfrentan. Entonces, ese periodo es un periodo muy rico, porque además la lucha de clases se desarrolla en la Argentina y también se desarrolla en el peronismo. Es decir, esa lucha de clases que se venía desarrollando, que venía en un auge imparable desde el principio del siglo XX, se desarrolla mucho más a partir de la década del 50 y del 60. Aparecen las primeras organizaciones armadas en la Argentina, algunas no peronistas, otras peronistas, la Fuerza Armada Peronista, el MR17, la FAP, el peronismo de base. Es decir, aparece la lucha de clases dentro del peronismo, ya no se expresa solamente en términos económicos, se expresa en términos subjetivos, en términos ideológicos. Y la lucha de clases, ustedes saben, muchos son universitarios, lo habrán estudiado, no se discute con carta documento. No conozco ningún lugar en el mundo donde la lucha de clases se resuelva con comunicados, ¿no? Cuando uno ve ahora el comunicado del movimiento evista contra el cámpora contra el otro, la lucha de clases se resuelve siempre, hasta donde yo sé, o hasta por lo menos donde he vivido, en términos muy violentos, muy violentos. Entonces, la lucha de clases muy violenta que se desarrolló fuera del peronismo, con la misma violencia o más se desarrolla dentro del peronismo. Entonces, todo eso unido a factores internacionales que le dan mucho más potencia a esa lucha de clases, dentro y fuera del peronismo. No es lo mismo una revolución como la gloriosa revolución rusa, donde se hablaba idiomas inentendibles, que una revolución donde se habla castellano, acá cerquita, en Cuba, donde encima uno de los jefes de esa revolución es un argentino, además. Entonces, todas esas cosas le dan un impulso a la lucha de clases de la Argentina, que era mucho más ralentizado 20 o 30 años antes. Y eso nosotros lo reivindicamos como propio. Nuestros compañeros de convocatoria Segunda Independencia hubieran estado con lo que en términos generacionales hubieran sido nuestros padres o nuestros abuelos, mis padres. Yo tengo 70 años, mis padres o mis abuelos allá por los 50 o los 60, enfrentando a Bandor, enfrentando a Alonso, enfrentando a la burocracia peronista, peleando, desarrollando las primeras organizaciones sindicales con objetivos socialistas, la CGT de los argentinos, programa de Huerta Grande, La Falda, programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Es decir, la lucha de clases en la Argentina era imparable y la lucha de clases en el peronismo era imparable.
Eso es lo que explica, pero además, ¿cómo se explica la lucha de clases? En primer lugar, por esto que decía, no se discute con cada documento, pero en segundo lugar, por lo que nosotros llamamos el factor subjetivo. Es decir, la lucha de clases, si está en ascenso, implica que se desarrollan organizaciones que se ponen a la cabeza de esa lucha de clases, que vanguardizan esa lucha de clases, que orientan a las masas, que se ganan el corazón de las masas, que bajan hasta lo más profundo de las masas obreras, populares, y se las ganan y se las tratan de ganar. Eso es la Argentina a la que nosotros asistimos hacia fines de 1960, principios de los 70. Esa era la Argentina, una Argentina en aumento, con ya mi generación, ya con distintas organizaciones que éramos hijos y nietos de esos que 20 o 30 años antes habían desarrollado la misma lucha de clases en términos más incipientes, en términos por ahí más económicos, en términos menos especializados, pero para 1970 esto era imparable, ¿no? La lucha de clases y la lucha antiimperialista era imparable. El proceso, este proceso lleva muchas discusiones, por supuesto, una cantidad muy, pero muy importante de compañeros presos, muertos, desaparecidos. No estoy hablando del golpe del 76, estoy hablando de los golpes, el golpe de Hungría del 66, el golpe de Lanús del 71, estoy hablando de todos esos golpes que presidieron, nosotros se llamaba, después comparado con el de Videla, le decíamos la dicta blanda, porque la verdad que pobrecita, eso me dijo, claro, sí, produjeron Trenau y algunas cosas así, pero comparado con lo que vino después era la dicta blanda, efectivamente, la dicta blanda le llamamos. Bueno, entonces, ese proceso era imparable, ese proceso, es decir, nosotros somos muy críticos, pero muy duros criticando a los organismos de derechos humanos y a muchas izquierdas que nos ponen el golpe militar como si fuera una cosa que apareció de un día para otro, de hombres muy malos, de generales muy malos, que de un día aparecieron ahí a matar chicos buenos. Y los chicos buenos que eran jovencitos que repartían leche en las villas. Es decir, este proceso, y además eso de poner una silueta sin nombre, sin cara y sin identidad política, ¿no? Eso nos metieron en la cabeza los últimos 40 años, desde el 83 hasta hoy. El gobierno de Alfonsín, el casi 100% de los organismos de derechos humanos, démosle un crédito a algunos, pongamos 90%, y gran parte de las izquierdas de nuestro país. Y además la historia nos las mostraron cada vez más cerca, ¿no? Nosotros vemos cuando nos cuentan nuestros compañeritos, los compañeros jóvenes, dicen, no, hablamos con aquellos, la historia la empiezan a contar desde el Cordobazo, algunas la historia la empiezan a contar del 19 y 20 de diciembre, o del 26 de junio con la muerte de Costequi y Santillán. Es decir, la historia cada vez más cerca, con lo cual además es justamente lo que nos había advertido Rodolfo Walsh, ¿no? Que nos dice, lo que hacen las oligarquías es borrarnos las historias para que nosotros tengamos que empezar cada vez de nuevo. Eso más o menos así dice Rodolfo Walsh, algo parecido, no sé si en esos términos, pero dice algo así. Es decir, las oligarquías lo que hacen es borrarnos la historia, la continuidad historia, la memoria histórica, para que nosotros, las nuevas generaciones, tengan que empezar sin historia. Y eso es lo que nosotros criticamos y nos hemos enfrentado muchísimo. Yo recuerdo cuando recién salí de la cana, después de 6-7 años en cana, algunas madres de Plaza de Mayo dicen, no, pero los hijos son todos nuestros. Bueno, pues yo era montonero. No, eso acá no se puede decir. No, eran todos iguales. No, pero no éramos todos iguales. Estaba esta organización, está esta. Y además luchamos. ¿Por qué se peleaba? Porque todo esto, ¿qué significa el tema de la lucha de clase y la lucha antiimperialista? Que eso también nos borra la memoria. El tema principal es el poder. Y eso es lo que nos sacaron de la cabeza. La lucha por el poder, la cuestión del poder, lo que se disputaba desde el año 56-57 en adelante, después de la caída del peronismo, se disputaba el poder. De lo que se trataba era sacar a los que están, poner a los nuestros y desde ahí construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Las consignas, Perón evita la patria peronista, o Perón evita la patria socialista, implicaba dos conceptos distintos
proyecto de país que se quería. ¿Y por qué no se van a enfrentar a los tiros? Obvio que esas dos consignas terminaron a los tiros, porque eran dos conceptos distintos. Uno era un concepto de un país capitalista, la comunidad organizada, donde las clases sociales no se enfrentaban, y el otro era la patria socialista, el otro era un país sin explotadores ni explotados. Entonces, el tema del poder es lo que nos metieron desde el 83 en adelante, casi hasta hoy, que es lo que no se discute. A eso sumado, hace 10, 20, 15, 20 años, a todo eso sumado, hace 15 o 20 años, donde nos volvieron a saturar con estas teorías o doctrinas que nos vienen de Europa, Tony Negri, Holloway, ¿no? Se puede luchar contra el capitalismo sin tomar el poder. Pues sería eso que se puede, ¿no? Se puede luchar contra el capitalismo. O sea, ustedes pueden decir cualquier cosa, que son socialistas, peleen contra el capitalismo, está barro. Con el poder no. Es como si fueran dos cosas separadas. Todo eso es lo que nos metieron en la cabeza del 83 en adelante. El tema de no hay identidades políticas, por lo tanto no hay historia anterior al 76. Como que el 76 apareció de un día para otro, no de un proceso de 100 años anteriores, y no del desarrollo de una lucha de clase, una lucha antiimperialista que fue en ascenso. El golpe militar entonces vino a resolver ese problema. El golpe militar no era una cuestión que además no lo pudo resolver el peronismo. El gobierno peronista decretó el aniquilamiento de las organizaciones armadas. Lo decretó el Estado peronista, el Congreso peronista nombró a Videla y a Macera. Videla y Macera no eran dos coroneles o capitanes que se alzaron contra sus generales. No, eran tipos nombrados por el gobierno peronista para resolver esa lucha de clases. No es que lo nombraron porque eran malos, nombraron a los que le iban a encargar resolver esa lucha de clases. Y como no la pudieron resolver en el marco de las limitaciones que tiene la democracia burguesa, entonces vinieron a resolverlo como deben resolverlo. Es decir, con el apoyo de los gringos, de las agencias extranjeras, vinieron a resolver la lucha de clases y la lucha antiimperialista en la Argentina y dentro del peronismo. En el caso específico del peronismo vinieron a preservar al peronismo capitalista, proimperialista, al peronismo burocrático, burgués, y a exterminar a los revolucionarios peronistas. Es decir, no solo a los montoneros, además de la organización Montonero, vinieron a derrotar otras organizaciones y montones de líderes y dirigentes sindicales que, aunque no fueran orgánicos de algunas de las organizaciones armadas, eran parte de ese proceso de lucha. Entonces el golpe militar vino a resolver eso. Entonces, ponernos como nos pretendían hacer en el 84, 85 y hasta hoy. Yo veo los comunicados que salen hoy, ayer, mañana, que están saliendo de muchas de las organizaciones. Resulta que ahora tenemos que marchar por la reelección, por la proscripción, porque hasta se le cambia el sentido digamos, a la historia. Hasta se le cambia el sentido a la historia. Entonces, cuando a nosotros nos dan la oportunidad, como en este caso, de explicar lo que nosotros pensamos, lo que creemos, esto es lo que creemos. Hay una historia muy rica de lucha de clases y de lucha antiimperialista, una historia que en algún momento, con posterioridad a la caída del peronismo, se trasladó al seno del peronismo, esa misma lucha de clases, y que elevó el nivel de conciencia y el nivel de confrontación de nuestro pueblo. Y prueba, llamémosle, no sé si no se debía decir prueba, ¿no? Bueno, pero pongamos la prueba de que estas cosas fueron así, tiene que ver con que lo que se disputa es el poder. Es decir, la prueba de que el nivel de conciencia para 1970, 71, 72 era el más alto logrado en la Argentina en los últimos 100 años, tiene que ver con que se disputa el poder. Y que además el poder no se disputa desde un centro estudiante, ni desde un sindicato, ni de una organización social. Se disputa desde una organización política revolucionaria. El PRT, el que pertenecía al compañero, o los montoneros, u otras organizaciones, éramos organizaciones de poder. Eran organizaciones que se constituían específicamente. Yo doy un ejemplo a veces, ¿no? Ahora que hablamos de la dicta blanda.
los fusilamientos de Trelew. Imagínense ustedes, cuando fue Trelew, yo tenía 18, 19 años. Ya estaba militando en Montoneros. Toda la primera, la conducción montonera estaba toda presa o muerta. 2 conducciones muertas. Para 1972 había la generación del Alarme Grueso había muerto todos. La segunda generación estaban presos. El PRT estaban presos, Santucho, toda la conducción. O sea, los que estábamos afuera éramos pibes que teníamos entre 23, 24 y 18. Los que estaban adentro, que ven las edades de los muertos, no superaban tampoco los 30, como mucho, en algún caso, creo que la japonesa, creo que algunos podían tener 30. Bien, ¿cómo explican, cómo se puede explicar que chicos de 20 años hayan podido tomar un penal federal a 2.000 kilómetros de acá, con esa operación que fue una ingeniería militar? ¿Cómo se explica? Se explica desde la conciencia, se explica desde 100 años de lucha antes. No hay otra explicación. ¿Y cómo se explica que ese golpe que el lanucismo, que la Armada quiso dar para que no, para evitar, como una especie de ejemplificación, de ejemplo, para que los jóvenes no sigan militando? Yo les puedo asegurar, eso fue en mediados del 72, ¿no es cierto? Bueno, agosto del 72. Yo les puedo asegurar que para diciembre del 72 o enero del 73 nuestras organizaciones se quintuplicaron. No dábamos abasto para poder contener tanta cantidad de compañeros y compañeros que nos pedían ingresar. Y nosotros teníamos 18, 19 años. Es decir, la explicación no es la conciencia humana, la conciencia del ser humano, tiene que ver con un proceso, y ese proceso que nosotros estamos mencionando es el que se daba en ese momento. Es decir, la conciencia hace que un chico de 18, 19 años pueda ir a entrar a una organización donde hacía una semana habían matado a todos sus jefes. Y que además tenga que resistir que el padre, que la madre diga, no, nene, pero vos te parece, hija, voy a militar ahí. ¿No? Sí, yo elijo militar ahí. Y elijo morir, y elijo ir en cara, si tuviera llegado el caso. Eso tiene que ver con la conciencia. Eso es lo que nos ha agraviado tanto a nuestra organización y a otras, cuando nosotros vemos que muchos organismos de derechos humanos y muchas izquierdas, que además nos extraña muchas veces siendo izquierda, que no tengan en la cabeza la lucha de clase y la lucha antiimperialista como elemento fundamental. Y entonces que hagan un reduccionismo histórico y se limiten a mostrarnos el golpe militar como si fuera una cosa de buenos y malos y de víctimas o victimarios, ¿no? Imagínense esos compañeros que nosotros reivindicamos, ahora nosotros homenajeamos a Rodolfo Walsh. Yo siempre digo, Rodolfo Walsh cayó combatiendo, cagándose a tiros, era un alto oficial de la organización Montoneros, jefe de la inteligencia, y además también era un buen periodista. Ahora, ¿qué nos muestran de Walsh? ¿O qué nos muestran de Paco Urondo? Nos muestran, era de todo menos un montonero, ¿no? O sea, Paco Urondo no cayó cagándose a tiros en Mendoza o tomándose la pastilla. Y Rodolfo Walsh era un gran periodista, un gran escritor, no un tipo que murió combatiendo con un fierro. Eso, que es agraviante desde el punto de vista moral, es sobre todo ahistórico, no tiene nada que ver con la historia. Entonces, esto es lo que nosotros agradecemos mucho, a veces estas oportunidades que nos dan, porque nos permiten, sobre todo, hablar de historia. Gracias.